Bienvenidos y bienvenidas a este programa donde hablaremos del buen vivir, un modelo de desarrollo alternativo que se está gestando en Bolivia y países vecinos de la región. Mi nombre es Karina García y soy estudiante del Máster en Manejo Internacional Público de la Escuela de Asuntos Internacionales de París Sciences Po, y me concentro en el estudio de desarrollos alternativos. Todos queremos vivir bien, pero ¿qué significa esto? ¿Y por qué es un modelo alternativo? Desde la cosmovisión andina y amazónica, el Summa Causai, en quechua, sumac, que es alcanzar el máximo nivel de armonía entre ser, naturaleza y espíritu, y causai, que es el hacerlo permanentemente, se traduce como el buen vivir. Aunque no llegue a representar la profundidad del significado, el buen vivir se ha convertido en un concepto y modelo unificador indígena, que se ha presentado en resistencia al modelo occidental, y es por ello que se denomina alternativo. Carlos Viteri, intelectual indígena del pueblo amazónico de Sarayaku, en Ecuador, en 1993, propuso el Summa Causai como un nuevo paradigma para vivir en abundancia, sabiduría y dignidad, en armonía entre los pueblos y culturas y en equilibrio con la madre naturaleza. Ya luego, en los 2000, el buen vivir, Summa Causai o Allincausi, fue tomado por las reformas constitucionales del 2008 en Ecuador y del 2009 en Bolivia, quienes de una manera u otra lo presentan como un principio fundamental de convivencia. En la práctica, esto ha significado una creciente presencia indígena en las esferas económicas y de poder en estos países. Al menos, esto es lo que algunos argumentan. En esta oportunidad hemos invitado a Álvaro Segovia Paz, agrónomo, sociólogo y profesor de la Universidad Indígena Quechua Casimiro Huanca de Bolivia, a quien entrevistamos en el mes de septiembre durante las protestas de Bolivia, y a la profesora Vera Chiodi, quien es economista y profesora en 3 instituciones, entre ellas la Sorbona de París, que entrevistamos justo antes de las elecciones del 18 de octubre. Ambos para que desde su perspectiva y actividad nos cuenten cómo es este modelo en práctica y si en realidad lleva un cambio en la desigualdad. Concretamente, conversaremos con ellos sobre los 14 años de gobierno del MAS bajo el liderazgo de Evo Morales en Bolivia, del 2006 al 2019. Buenos días, Álvaro, bienvenido y muchas gracias por participar en esta entrevista. Ayer estuvimos en la conferencia virtual sobre Bolivia que el Centro de Paz y Justicia en Nashville organizó y hoy ahondaremos un poco más sobre la situación de protesta y la restauración del poder indígena del cual ayer hablaste. Nos saludas desde la ciudad de Chimoré, distrito de Chapare, Cochabamba, Bolivia, así que muchas gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, primero quería que se presente. Soy cusqueño, de madre boliviana y padre peruano. Actualmente estoy desarrollando actividades de docencia en la Universidad Indígena Quechua Casimiro Huanca. Es una universidad que se encuentra en la zona tropical del departamento de Cochabamba, ¿no? Esta universidad indígena es una universidad que se ha fundado exclusivamente para becar a estudiantes de las comunidades indígenas. Y en esta universidad todos hacen actividades productivas, desde el rector, terminando con el portero y evidentemente los alumnos, ¿no? No importa de la carrera que sea, todos tenemos que hacer trabajo comunitario como se hacen en las comunidades. Entonces, mi primera pregunta es, claro. ¿Quién es Janine Áñez y a quién representa? ¿Por qué está ella en el poder ahora? Yanine Áñez, en realidad, ella es de origen veniano, es de la zona oriental de Bolivia. O sea, políticamente se la podría identificar como de la extrema derecha. Es la derecha mucho más conservadora. Ella pertenece al partido de demócratas, es el nombre que se han puesto ellos, demócratas. Ellas fueron elegidos en la gestión de esta última gestión de Evo Morales. Era un partido que tiene actualmente muy pocas representantes
representación política a nivel del Parlamento. Si no me equivoco, una participación de un 4% de votación. Es decir, es una agrupación muy menor, porque Evo Morales, cuando ganó la última elección, que tenía que finalizar justamente este año, ¿no? En el cual un plebiscito se dio, en el cual se discutió sobre el tema de la reelección, ¿no? Evidentemente, la constitución política boliviana aceptaba una segunda reelección. En el caso del gobierno de Evo Morales, se argumentó que la primera gestión no podría considerarse como una gestión ya ejecutada. ¿Por qué? Porque Evo Morales gobernó en lo que se denominó la República de Bolivia. Pero cuando se implementa justamente su segundo mandato, Evo Morales está ya fundando lo que es el Estado plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, él argumenta que este proceso recién inicia su primera gestión en ese tiempo. Entonces sacó un plebiscito y Evo Morales perdió ahí. ¿Ya? Se hicieron toda una serie de medidas de consultas al Tribunal Constitucional y le dieron la opción de que sí podía, porque no se podía violar sus derechos políticos. Inclusive este argumento se subió hasta la OEA y la OEA aceptó en una primera instancia, pero después han retrocedido justamente en esta posición. Lo que pasa es que Evo Morales ya ha entrado al escenario de la política internacional, porque ya intereses que van más allá del interés boliviano empiezan a alinearse. En este caso está la China, está Rusia, está Europa y principalmente Estados Unidos, que necesita desde el punto de vista geopolítico consolidar sus espacios de poder, ¿no? Claro, entonces sobre el plebiscito que se hizo y al haberlo perdido, ¿no considera usted que se estaba infringiendo la democracia? Habría que interpretarlo de dos formas, ¿no? Si lo vemos desde una forma de liberalismo clásico, evidentemente sí, podría darse esta situación, ¿no? Ya que nosotros somos un régimen presidencialista, por lo tanto no se permite estas reelecciones que tradicionalmente en Latinoamérica no se dan, ¿no? Entra en esa óptica de considerarse dictaduras. Pero lo extraño es que las posiciones de la derecha boliviana no cuestionan, por ejemplo, estas sucesiones presidenciales que se dan en otros contextos. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Se permiten procesos de reelección, pero nadie dice nada. En el caso europeo, cuando son gobiernos de características parlamentarias, por ejemplo, en el caso de Alemania, ya a Merkel está 4 gestiones y Bolivia está callada y la derecha, en el caso boliviano, peor aún, ¿no? Para, digamos, cerrar esto, Yanine Áñez, en esencia, al tomar el poder, ¿no? Ellos tomaron como en minoría, ¿no? Ellos deberían haber, desde el punto de vista inclusive legal, siguiendo los procedimientos democráticos, el Parlamento boliviano debería haber sesionado justamente para este proceso de elección de presidente. Ella, la señora Yanine Áñez, era la vicepresidente de la Cámara de Senadores, pero en tema de sucesión constitucional, solo las sucesiones se dan de presidente a presidente de Cámara. Desde mi punto de vista, creo que fue un error, ¿no? De haber planteado en esta forma de sucesión, si no nos hubiera entrado a este atolladero que ahora se está dando, pero se dio así las cosas, ¿no? Entonces, Yanine Áñez, en cierta medida, se autoproclamó, se hizo nombrar y un militar le puso la banda presidencial. Aún así, se considera un golpe de Estado porque el comandante de las Fuerzas Armadas, el señor Calimán, él dio una conferencia de prensa juntamente con el alto mando militar y le dijeron al presidente de la República que por favor se le recomienda que dejen de ser presidente, ¿no? Más o menos algo así. Claro, Entonces, fue como hay pedir que la renuncia, entender ¿verdad? que los militares no pueden, exacto, no pueden, bajo ningún motivo, un militar ni un policía tienen derecho a participar en cuestiones políticas. Entonces, utilizaron esto, tomaron el poder. Claro, la diferencia es que hay algo que sobresale, ¿no? Que es la división de una Bolivia en dos partes, porque una Mm. parte lo apoya y otra parte lo desaprueba. Entonces, tal vez ya yendo un poco más a fondo de cuál es el problema real. En primer lugar, ¿hasta qué punto usted puede decir que se ha restablecido la soberanía indígena en Bolivia? ¿Y hasta qué punto, digamos, está en riesgo esta soberanía indígena con Yanine Áñez en el poder? Ya. Bueno, en cierta medida están tratando de reinstaurar el antiguo modelo republicano, pero ¿cómo lo están haciendo? Están desmontando todo el andamiaje de la construcción del Estado plurinacional. Por ejemplo, actualmente ya han aplicado decretos, leyes
donde en realidad ya se está planteando los procesos de privatización de las empresas. Se está utilizando a la prensa para dar a entender que las empresas estatales que han sido creadas por el gobierno de Evo Morales y que dan utilidades al país, en realidad no son eficientes, están en crisis. Por ejemplo, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que es la empresa petrolera, ¿no? Que dicen que están en crisis. Acá tenemos en Chapare, justamente hay una zona que se llama Bulo Bulo, tenemos una planta de procesamiento de urea y dicen que esta planta está en déficit, está en pérdida, ¿no? Después está hablando de la empresa bandera de Aviación Poa, que también está en crisis. Es decir, todas las empresas estatales, incluyendo Entel, que es la empresa de telecomunicaciones, está en crisis. Y eso no es verdad, porque todas han dado una rentabilidad tal que ha permitido justamente sacar dinero de estos excedentes que han generado para distribuir los diferentes bonos. Inclusive hoy están generando bonos para que justamente Áñez pueda distribuir. Pero lo que pasa es que en su lógica ellos quieren justamente disminuir el aparato estatal, ¿no? A la mínima expresión, desmontar todo el aparato productivo estatal y privatizarlo. Es más o menos la misma estrategia que se aplicó en el año de 1980 con el proceso de la relocalización y la instauración del modelo neoliberal, ¿no? Entonces, para ellos, evidentemente, el Estado boliviano, con el Estado plurinacional, es un obstáculo, porque hay que entender también que el Estado plurinacional, dentro de sus artículos, defiende mucho un tipo de modelo, ¿no? Un modelo más de intervención estatal. Entonces, al desmontar y desestructurar este nuevo Estado, en realidad ellos permitirían la reconstitución de su viejo sistema económico. Pero también lo que va a permitir en este caso es en el ámbito, por ejemplo, de relacionamiento social, es quitar los espacios de poder que tienen los indígenas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, unas 2/3 de la representación de alcaldías, por ejemplo, están en manos de sectores campesinos e indígenas a nivel nacional. Esto, por ejemplo, no se veía antes. Uno podía ver, por ejemplo, yo cuando era niño, era normal ver, por ejemplo, que alcaldes, senadores, diputados generalmente sean de raigambre blanca o de tez blanca. Eso ya denota el tema del colonialismo interno, ¿no? García Linera habla que Bolivia es una sociedad pigmentocrática. Mientras más blanco eres, es una especie de capital simbólico, te permite ocupar espacios de poder. Mientras más moreno seas, más indígena seas, tus espacios de poder y de participación política eran menores. Con Evo Morales, en cierta medida, eso se ha resquebrajado. Yo he visto, por ejemplo, jefes de unidades de ministerios que son evidentemente universitarios, pero son de origen campesino. Ellos jamás hubieran llegado a esos puestos si hubieran estado instaurado, digamos, un régimen conservador, ¿no? Máximo hubieran llegado a ser técnicos o coordinadores de algún pequeño proyecto, pero nunca a ser jefes de división y menos aún ministros o cancilleres, ¿no? Claro, entonces es por eso que estamos hablando de un retroceso en el avance al restablecimiento de los derechos de los pueblos. Y justamente sobre esos estamos hablando de dos sistemas económicos y políticos diferentes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la reforma constitucional indica el Alicausi como un modelo de desarrollo. Quería saber si Ah, se sabe un poquito más. es el summa causa o Oh, el son agent más. causa, summa Ok. causa. Es lo mismo, es bueno, ¿no? ¿Qué es Mm. el vivir bien? En realidad, el vivir bien es un concepto que parte de lo comunal. Es decir, el hombre indígena, el vivir bien está vinculado a esa articulación natural que tiene con la naturaleza. El ser humano no es el centro del universo. El ser humano es parte de este universo en el cual interactuamos con todas las especies, de tal forma que todo es importante. Por eso es esa visión del respeto a la madre tierra como una entidad viva, no como una entidad espiritual desde el punto de vista cristiano, sino como una entidad viva real. Pues también incorporada en el modo de gobierno, ¿verdad? Eso quería saber Sí, su sí. opinión como boliviano. Cuando se hacían políticas públicas en el tema agrícola, cuando yo participaba justamente apoyando algunas asociaciones en este tema, nosotros éramos invitados a los ministerios
de tal forma que en estos ministerios participaban un cúmulo de organizaciones sociales. Habían fundaciones, ONGs, asociaciones de productores de todo tipo, de tal forma donde en estas reuniones justamente con los técnicos y con los viceministros, por ejemplo, del tema agrícola, se discutían cuáles iban a ser las políticas sectoriales vinculadas al destino de dinero para apoyar en el tema de la producción agropecuario. Bueno, resulta que estos compañeros que son de la zona amazónica me comentan que dice que habían ido al Ministerio justamente de Desarrollo Rural y les habían dicho que ellos quisieran nominar a una persona para que puedan ocupar un cargo en el ministerio, porque generalmente se hacía así. En el gobierno de Evo Morales se consultaban a las organizaciones para que esta persona pueda ocupar un ministerio, una jefatura, algo así, ¿no? Le dieron esta respuesta lapidaria, le dijeron, desde el momento que nosotros hemos tomado el poder, en ningún momento van a consultar a los movimientos sociales ni a ninguna organización indígena. Las decisiones se van a centrar en ellos mismos. Entonces, fíjate cómo en este aspecto ya ella y se quedaron pues pasmados ellos, ¿no? Porque se dieron cuenta que ya no es la situación que era con Evo Morales. Eso también yo creo que ha sido un factor que ha determinado que muchos sectores, por ejemplo, de los sectores medios empobrecidos que inicialmente apoyaron al golpe de Estado, se hayan desencantado con el gobierno de Yanine Áñez y otra vez han empezado a apoyar a Evo Morales. Ahorita, por ejemplo, se está masificando el tema de los bloqueos de caminos en Bolivia, inclusive ya se está hablando de una guerra civil, ¿no? Sí, y un poco entrando más a un contexto internacional y tal vez de lo que siempre fue la dicotomía entre la izquierda y la derecha, ¿estamos hablando de una diferencia entre un modelo de izquierda y derecha o estamos hablando de un modelo indígena y un modelo que desciende de la colonización? Y después, ¿cuáles son las diferencias entre estos modelos? A ver, desde el punto de vista económico, Evo Morales ha sido un gobierno muy práctico, ¿no? Ellos han implementado el concepto de lo que se denomina economía plural. ¿Y qué es una economía plural? En términos, digamos, estrictamente económicos, podríamos considerarlo una economía mixta, pero en esencia no es una economía mixta. ¿Por qué? Porque las economías mixtas se caracterizan principalmente por la articulación de la intervención estatal con una asociación con la empresa privada. También el gobierno boliviano de Evo Morales permitió la participación de las empresas privadas, inclusive fomentando, dando los créditos y tuvieron un crecimiento sin precedente. En el caso de la banca, por ejemplo, hubo una estabilidad monetaria. El cambio de dólar en 14 años no se modificó, no superó los 7 puntos, ¿no? Entonces esto generó una estabilidad increíble, ¿no? Y generaron una situación en el tema bancario estable, ¿no? En el caso, ¿qué lo hace lo diferente, ¿no? Que acá se interviene el tema comunal, ¿no? El elemento comunal, ¿no? Esa lógica de que en la época de los incas hacían una sociedad donde la producción tiene que tener una lógica de redistribución. Bueno, esa lógica de redistribución se da, ¿en qué forma? En bonos, ¿no? Los bonos, por ejemplo, que se han dado en diferentes espacios, por ejemplo, el bono Juancito Pinto, que se dan a los escolares, principalmente ha beneficiado en las áreas rurales. ¿Por qué? Porque les dan un equivalente a 300 bolivianos, creo que un poquito más ahora. El estudiante tiene para comprar sus útiles escolares, ¿no? Ya el papá no tiene que intervenir en este gasto, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva eso? Que esos 300 bolivianos o 400 que tenía que gastar el papá para comprar sus útiles, hoy se destina en compra de semillas, puede ser compra de alguna herramienta o simplemente en mejorar su alimentación, comprar otros productos que no se producen en la comunidad. Entonces, ha apoyado principalmente en el sector, digamos, rural. Y en el sector urbano, particularmente de las periferias, de las áreas periféricas y zonas pobres, aún todavía más, ¿no? Que ha aliviado una carga monetaria. En el caso, por ejemplo, de los bonos que se dan a las mujeres embarazadas y que están en estado de lactancia, es increíble. El Estado lo que ha hecho, por ejemplo, a través de una institución que se llama Pro Bolivia, ha fomentado la producción de las pequeñas y medianas empresas de tal forma que el Estado
compra a estos productores y a través de una especie de supermercados se destina estos alimentos a las mujeres lactantes. Yo he probado, son productos que ni siquiera existen en los supermercados, de buena calidad que son producidos en unidades de producción comunal, ¿no? Entonces, ha generado una dinámica económica importante y ha generado una estabilidad increíble. Lo que pasa que estos elementos de prejuicio, es decir, lo ideológico, lo político, lo cultural, ya él está al su prejuicio, que ellos inclusive hoy en la prensa dicen que el gobierno de Evo Morales fue un fracaso. Y acá la prensa está permanentemente dando cuerda a esto, ¿no? Y ellos saben que no es así porque si utilizamos, por ejemplo, los documentos técnicos serios de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que no les podemos acusar que son de derecha, el mismo BID, dan a entender que en la gestión de Evo Morales ha sido un gobierno muy estable, inclusive ellos recomendaban que este modelo debería ser implementado. Ahora hay que tener cuidado con esto. El modelo boliviano es un modelo económico que se ha planteado bajo las condiciones de los parámetros de la sociedad boliviana, ¿no? Eso quiere decir que a nosotros sí nos ha funcionado muy bien. Ahora, claro, si los otros organismos financieros están recomendando, evidentemente nosotros no creemos en las recetas, ¿no? Cada uno, según sus propias condiciones que tengan, tendrán que adaptarlos o al final de cuentas crear, ¿no? Sus propias lógicas. Es cierto que no se puede aplicar una receta así a otros países, pero también es muy cierto que compartimos, muchos países en Latinoamérica compartimos la existencia de pueblos indígenas, de comunidades, no solo indígenas, sino también campesinas. Así que los derechos colectivos es algo bastante común a diversos países de Latinoamérica, ¿no? Y cuando usted mencionaba que se estaba alineando con un interés internacional, ¿a qué se refería? Bueno, acá también juega un rol muy complicado, ¿no? Evo Morales se acercó en el tema de apoyo, por ejemplo, en el ámbito de la producción y de créditos con la cooperación china. China ha dado mucho crédito a Bolivia con muy bajo interés para una serie de inversiones, principalmente caminos, por ejemplo, en la zona oriental, en el Beni. Los caminos hasta hace unos 10 años atrás eran caminos de tierra, ¿no? Y generalmente la zona beniana es una zona en que en cierta época se inunda, es una zona baja. Entonces, han hecho una carretera que es magnífica hoy, ¿no? Que va hasta el Brasil. Pues han apoyado también en otros aspectos del tema de petróleo, ¿no? Y principalmente en el tema del satélite, ¿no? Y también hay cierto grado de transferencia tecnológica. Por otro lado, también se han hecho alianzas ya con Rusia. Estaban haciendo en la construcción de una central de investigación atómica. Es una pequeña unidad, ¿no? Donde se hacen irradiaciones. Puedes irradiar semillas para esterilizarlos o hacer investigaciones para sacar, por ejemplo, isótopos para dotar a los hospitales que van a utilizar para el tema de tratamientos de cáncer o para elaboración de medicamentos, ¿no? A ese nivel justamente estaba apoyando Rusia, pero ha sido suspendido también esa cooperación. ¿Y por qué? Porque en cierta medida se estaba viendo que estos países estaban entrando a los intereses norteamericanos, ¿no? Entonces han jugado justamente todos esos factores para intervenir en el caso boliviano, ¿no? Claro, y entonces usted podría decir que hubo interés de Estados Unidos, que Evo Morales salga del poder. Sí, hay un factor que también no se considera. Ya la era del gas en el caso boliviano está terminando, ¿no? El gas que se tenía en reservas internacionales se están acabando, pero lamentablemente Bolivia es un país que tiene una maldición, pues es un país muy rico en recursos naturales. Es increíble, es igual que el Perú, tiene mucha riqueza natural, principalmente de minerales. Y en el caso boliviano se tiene, por ejemplo, el Salar de Uyuni, que es de los pocos lugares donde se tiene es una zona gigantesca de sal, ¿no? De miles de kilómetros cuadrados, donde se puede obtener litio, ¿no? Ya justamente este señor que se dedica a fabricar baterías y automóviles de litio, no me acuerdo de su nombre, ha mencionado en su Twitter que ellos van a intervenir donde sea y van a hacer golpes de Estado, ¿no? Entonces uno queda a veces estupefacto cuando escucha de eso, pero lo que pasa es que en este caso de litio, Bolivia había firmado, el gobierno de Evo Morales había firmado un convenio de cooperación con el gobierno alemán.
y Alemania había aceptado justamente hacer transferencia tecnológica. Entonces, fíjate, ya se están jugando intereses de a largo plazo, ¿no? Entonces, justamente cuando derrocan a Evo Morales, el contrato se suspende, ¿no? Entonces, se suspende, ¿por qué? Porque hay, dice, empresas norteamericanas que están interesadas justamente en explotar estos recursos, ¿no? Que en el futuro van a ser recursos valiosísimos Claro, en el salario. definitivamente hay los recursos económicos en cuestión y los intereses económicos en cuestión más que todo. Pero desde una perspectiva política, más o menos ya hablamos de esto, la democracia liberal y la democracia. ¿Para usted existe alguna diferencia entre democracia y democracia liberal? Sí, vamos a entrar desde el punto de vista conceptual, ¿no? Como la participación de la sociedad civil en la elección de sus gobernantes, ¿no? Más allá del voto, porque el liberalismo generalmente lo que te plantea que su sistema democrático es solamente elegir a través del voto y el voto va a delegar la representación justamente a otras personas que van a ocupar el Parlamento en este caso, y ellos van a decidir. En el caso boliviano se ha articulado dos tipos de democracia, lo que nosotros llamamos la democracia liberal, pero también la democracia comunal. Por ejemplo, en el caso del partido de Evo Morales, a diferencia de los partidos de derecha, para elegir a tus representantes indígenas en particular, no solamente tienes que pasar por tener mucho dinero, ¿no? Sino tienes que pasar en esas lógicas de consensos donde tus propias organizaciones, o bien pueden ser organizaciones originarias, es decir, aéreos, marcas, ¿no? O organizaciones más modernas, pero con características de racionalidad comunal, como son los casos, los sindicatos agrarios, siempre las bases van a elegir a sus líderes, ¿no? Acá no es el que tiene más plata, ¿no? Entonces, eso tiene que llegar a una lógica de consenso. A partir de ahí suben a las instancias correspondientes y pueden recién sus candidatos ya ocupar, digamos, y participar en las pugnas electorales. Eso no sucede con los partidos de derecha. En los partidos de derecha y de lógica muy liberal es generalmente el que tiene más dinero. Sí, sí, Entonces, sí. la democracia de la que usted está hablando, que se hizo durante el gobierno de Evo Morales, es una democracia comunal que funciona paralelamente, pero que es integrada a la democracia liberal nacional Sí, para la correcto. representación. Sí, Es muy interesante esto sí. porque justamente la última pregunta que le quiero hacer, ya estamos llegando al final de la entrevista, es desde una perspectiva del movimiento indígena, para los líderes indígenas que lo puedan ver, ¿cuál es el camino más eficiente para obtener una soberanía en términos de seguridad de territorios y que les permita mantener el estilo de vida? ¿Cuál es el camino más eficiente para el movimiento indígena de Mira, negociación? el movimiento indígena, a diferencia de los partidos tradicionales de izquierda, partidos, por ejemplo, setenteros, que más iban en esa óptica guerrillera, de formar guerrillas o aparatos de choque para enfrentar al Estado represor, Evo Morales lo graficaba de una forma interesante. Decía, a nosotros nos han retado para que nosotros juguemos fútbol con ellos. Y ellos querían que nosotros no juguemos fútbol, sino nos vayamos con las armas. Al final nosotros hemos aceptado jugar su partido y en su propia cancha les hemos ganado. Ese elemento de haberles ganado por procesos de vía electoral no les ha gustado. Y peor aún, cuando Evo Morales ha logrado mostrar eficiencia en un gobierno exitoso en 14 años de generar crecimiento económico y sacar de la pobreza a prácticamente 1 millón de personas. Eso les ha, pues, imagínate en su imaginario que tienen de superioridad racial, de eficiencia, ¿no? Que han hecho creer. Yo no creo que en ese aspecto sean eficientes. Casi 200 años ya estamos en gobiernos republicanos y sus ancestros y ancestros nos han gobernado, pero nunca ha sido un gobierno exitoso, nunca han logrado despegar. Y Evo Morales ha demostrado eso. Entonces, peor aún en el tema indígena, ¿no? Ahora, claro, hay errores, sí, hay que reconocer, ¿no? Como todo gobierno, hay errores que se reconocen, pero desde el punto de vista económico, hemos hecho bien la tarea, ¿no? Ahora, en el aspecto de la democracia, yo creo que el haber participado y haber articulado estas dos visiones, lo comunal y lo liberal, en esencia está mostrando que nosotros como pueblos indígenas somos mucho más democráticos, porque la participación de los sectores y aceptar otras formas también de elección permite una representación de visiones de democracia. Por lo tanto, la democracia se vuelve más horizontal, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que incluso les hemos dado palo a los liberales.
neoliberales, ¿no? Claro, sí, me gustó mucho su analogía sobre el partido de fútbol, pero para que no nos quedemos pensando en Evo Morales como la única persona que representa esto, ¿qué piensa usted sobre el hecho de que no hubo otro líder al cual mirar? Sí, eso ha sido un problema, ¿no? Que yo creo que Evo Morales en ese aspecto y el partido en realidad del MAS cometió ese error, ¿no? Un poco mesiánico, ¿no? Un poco caudillo también, mostró en cierta medida esta debilidad, pero ya lo han subsanado, ¿no? Ya lo están subsanando. Actualmente, por ejemplo, hay un líder joven, menor que yo, hijo de un exdirigente, cocalero también, estudiante universitario, él es cientista político, pero es dirigente ahorita cocalero. Son las nuevas perspectivas políticas, ¿no? El MAS se ha dado cuenta que necesita tener reemplazos. Con decirte, tal es así que Evo Morales hasta el día de ayer ha sacado en Twitter un manifiesto que por favor desbloqueen, que está perjudicando este bloqueo, pero sus bases no le han hecho caso. Fíjate, hasta en ese elemento democrático, el líder no tiene derecho de voz, sino las bases, ¿no? Pero también los líderes que están trabajando acá autónomamente están decidiendo, ¿no? Los aspectos de lucha política que se están presentando. Entonces, yo creo que sí, el MAS está subsanando poco a poco, ¿no? El tema de sus liderazgos, pero eso fue un error. Sí se han acercado en cierta medida con el candidato Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora es de los mejores cuadros, se podría decir, que se tiene dentro de la intelectualidad en el ámbito de económico, ¿no? Porque él justamente con otros intelectuales de la OMSA desarrollaron justamente el concepto de la economía plural, que es un concepto, una categoría económica, un paradigma económico que se ha construido en Bolivia. No es un paradigma construido en Harvard, en Stanford o en la Sorbona de París. Es un pensamiento local y eso es lo interesante. Por primera vez en la historia se ha creado un modelo en la misma línea que tú dirías del desarrollo endógeno que ha dado resultados, ¿no? Y eso es muy lindo para nosotros. Particularmente nosotros que estamos en esta universidad indígena planteando un modelo de economía comunal que si bien está ligado a la economía plural, pero nos da luces que podemos salir de este atolladero más allá de una economía clásica, liberal, ¿no? Que esté enfocada más al mercado y nosotros en otras líneas podemos permitir desarrollarlo justamente. Le agradezco mucho por su tiempo y por haber compartido, nos ha dado una clase de encuentro de dos mundos que al fin no son incompatibles, ¿no? Sino que son complementarios. Hay un término que se utiliza en quechua que me parece es muy hermoso, es el yananti, así se llama en quechua, ¿Y qué ¿no? El significa yananti Yananki? es la complementariedad de opuestos, ¿ya? O sea, el hombre andino cuando razona en el mundo dice, nunca puede existir, no puede existir un hombre, un ser humano chuya, dice, o sea, no puedes tú estar solito, siempre tienes tu complemento. Para el hombre andino el prestigio no está basado en la cuestión monetaria, cuánto dinero tienes tú, sino cuánto das, ¿ya? Cuánto das a la comunidad. Y porque cuando tú das, ¿qué haces en esta lógica? El dar, de ser recíproco. Por eso cuando tú vas a una comunidad, vas a ver a una persona vieja que a veces su casita se está cayendo y es muy respetada y a veces tiene más poder que los líderes que están presentes ahí y es muy escuchado. Entonces tú empiezas a preguntar, es porque ha hecho muchas cosas, ha redistribuido mucho a su comunidad, ha apoyado. Entonces ese es el tipo de poder que ellos se ganan, no es el poder económico, no les interesa eso, ¿no? Es otra racionalidad que va más allá de ese enfoque individualista que se tiene en el mundo occidental, ¿no? Pero sin querer decir que se pueda complementar con el otro. Por eso hoy participan en el Parlamento, ¿no es cierto? Tienen actividades empresariales también, hacen alianzas con instituciones empresariales. Es interesante esta lógica, ¿no? Muchas gracias de verdad por su tiempo. No sé si tiene algo más que agregar. Que les guste, ¿no? Y principalmente que la Univol se empiece a ser reconocida, ¿no? A nivel internacional, justamente en esta visión de que tenemos de que el paradigma de la economía comunitaria pueda conocerse, ¿no? Más allá de las fronteras bolivianas. Qué bueno, gracias por todo. Bueno, gracias a ti. En efecto, el buen vivir, todo un paradigma de modelo económico y de modelo político también. Ahora veamos qué opina Vera Chiodi, economista y profesora en 3 instituciones,
la Universidad de la Sorbona de París, la Escuela de Asuntos Internacionales CIA de Sciences Po París y en el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos en París. Vera Chiodi trabaja evaluando el impacto de las políticas públicas y nos dará su opinión sobre el impacto que tuvieron las políticas del MAS en la reducción de la pobreza y la desigualdad en Bolivia. Buenos días, Vera Chiodi, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias primero, ante todo, por la invitación. Bueno, le comento un poco lo que hemos estado discutiendo con el previo panelista, se llama Álvaro Segovia Paz. Nosotros discutimos un poco sobre cuál fue el significado de Evo Morales en términos de la restauración del poder indígena. Él asegura que durante estos años hubo una restauración del poder indígena, que quiere decir que los movimientos indígenas pudieron acceder a esferas de política y económicas, y pues también una mezcla de la economía comunal con la economía de mercado. ¿Cuál cree usted ha sido el impacto de estos años con respecto a la pobreza y la desigualdad? Bueno, el resultado de Bolivia no es muy diferente al resultado de las otras economías de la región. O sea, Evo Morales llega al poder en plena, lo que se llamaba la plena marea rosa. Esta combinación de dos parámetros internacionales que son muy determinantes para el ciclo económico de las economías regionales, que son la combinación sostenida en el tiempo, a la vez de los precios de las commodities muy altos y las tasas de interés muy bajas. La particularidad de Bolivia, porque claro, hay puntos en común, porque compartió con toda la región y aprovechó de un contexto internacional muy benéfico. Otro rasgo similar de Bolivia con la mayoría con los otros países es una fuerte dependencia a las exportaciones de hidrocarburos. Bueno, en el caso de Evo Morales, sobre todo del gas, pero la particularidad de Bolivia y la particularidad de Evo Morales es que la macroeconomía fue mejor o más cuidada que en el caso de otros países. Cuando hablaba de la fuerte dependencia a las exportaciones de hidrocarburos, yo decía no solo respecto a los ingresos de las exportaciones, sino también al presupuesto público, que el presupuesto público es dependiente de estas exportaciones de gas, que el gas es central, la mayoría de las exportaciones se dirigen a la Argentina y a Brasil, y estas exportaciones le permiten no solo utilizarlo en la redistribución del ingreso, que ahí sí, eso es una particularidad de la región, favoreció la disminución de la pobreza y la disminución de la desigualdad en parte, pero este cuidado de la macroeconomía logró también Bolivia pueda también financiar infraestructura, inversión pública. Entonces, es cuidar el presupuesto, o sea, creo que Bolivia tuvo, recién en el 2015 fue la primera vez que tuvo déficit público, sino que siempre habían tenido superávit del resultado fiscal. Entonces, entre el 2003 y el 2008 tuvo crecimiento económico constante y aún después de la crisis financiera. Hay una visita del FMI a Bolivia y que en el reporte que ellos hicieron está llena de elogios hacia Bolivia. Entonces ellos aprovechan este contexto internacional favorable, aún bajo un patrón de dependencia importante, pero aprovecha entonces tener este excedente presupuestario para utilizar las finanzas públicas como un elemento de política contracíclica que le permite más tarde, aún bajo la crisis internacional hasta el 2016, seguir invirtiendo bajo un contexto de poco o nada de crecimiento económico, un crecimiento muy bajo, seguir invirtiendo en inversión pública y en redistribución de los ingresos. Entonces, en este sentido, sí hubo esta voluntad de redistribuir para disminuir la pobreza y la desigualdad. Luego tenemos muchos estudios recientes con respecto a la disminución de la desigualdad en la región que explican que la disminución de la desigualdad, la disminución del coeficiente del Gini en particular, se debe 50%, digamos, 50% está explicado por la redistribución
¿sí? Del ingreso con programas sociales. Y el otro 50% está explicado más que nada por la disminución de la desigualdad dentro del mercado de trabajo, gracias a lo que se llamaba como la democratización de la educación o el gran acceso a la educación a la población, que finalmente hace que la distancia entre el que está más y menos calificado dentro del mercado de trabajo se reduzca, ¿sí? Entonces se reduce porque hay más trabajadores que llegan al mercado de trabajo con más educación, y en este sentido disminuir las diferencias y las desigualdades. Sí es un tema importante y tengo varios indicadores que me encantaría repasar con ustedes. Por ejemplo, si chequeamos con todos datos de la CEPAL-STAT, que tienen datos consistentes para todos los países de América Latina, vemos que el IDH, ¿sí? Que el Índice de Desarrollo Humano desarrollado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en los años 90, venía como una especie de tendencia a la alza, y aún hasta la media de América Latina y todos los países de América Latina venían como una pequeña tendencia a la alta. Pero si comparamos antes de Evo Morales y después de Evo Morales, vemos que el crecimiento es bastante importante. Está siempre por debajo de la media regional, ¿sí? Si vemos el promedio de Bolivia, ¿sí? El crecimiento del IDH con respecto al crecimiento del promedio regional, el de Bolivia está bien por debajo de la media. Pero es el caso, si bien todos crecen, el crecimiento boliviano es uno de los más importantes, ¿sí? O sea, creo que crece como de 10 puntos, mientras que la región en promedio crece 6, ¿sí? Y también después de Evo Morales, o sea, después del 2006, si lo comparemos antes del 2006, el IDH crece 2 veces más. Eso creo que también es bastante importante. Sí. Si bien, por otro lado, si bien el nivel del PIB por habitante es bajo, ¿sí? Aún si lo comparamos con Ecuador y con Venezuela, es el país, otra vez más, es el que más crece en la región después de Perú. O sea, el que más crece en realidad es Perú, y Bolivia tiene el segundo lugar. Y está bien por arriba de la media regional. Esto es bastante interesante. En términos de una especie de catch-up, ¿sí? Como que tratan de recuperar, una recuperación muy fuerte del PIB por habitante. Sí, justo eso iba a mencionar, el catch-up. Me parece bastante, o sea, es interesante el famoso catch-up, porque es contextualizar un poco lo que pasó en Bolivia, ¿no? Entonces, mi duda más inmediata es estos mejoramientos que se hicieron en la redistribución, el Gini coefficient, ¿a qué se debe? ¿Hay manera de poder identificar si es que se debe al mismo modelo económico, político en lugar, o es más como una tendencia evolutiva que iba a suceder de todas maneras? El contexto internacional fue muy favorable y pocas veces se observó, sí, que los precios de las commodities y que las tasas de interés, o sea, que los precios de las commodities fueran muy elevados de manera sostenible en el tiempo. No fue solamente durante 1 o 2 años, ¿sí? Fue casi por una década que los precios de las commodities eran muy, muy elevados, y por otro lado las tasas de interés muy bajas. Es probable, pero bueno, no lo sabemos, ¿sí? No sabemos cuál hubiera sido el contrafactual si no hubiera habido la marea rosa. Lo que sí se está tratando de demostrar es que los países que tuvieron gobiernos más progresistas disminuyeron más la desigualdad que los que no tuvieron gobiernos muy progresistas. En términos generales hubo disminución de la desigualdad, pero en los gobiernos más progresistas este disenso de la desigualdad fue más importante. Y como lo decía anteriormente, hay una disminución, si bien el nivel sigue siendo alto, hay una disminución muy importante en el coeficiente del Gini por la redistribución del ingreso, gracias, en el caso de Bolivia, a una gestión prudente del presupuesto fiscal. De hecho, no sé, en el 2015-2016 Estados Unidos se podía endeudar a una tasa del 2%, Bolivia podía endeudarse a una tasa del 3,5%, podía endeudarse con un spread muy bajo, y una vez más la gestión prudente fiscal le permitió hacer esfuerzos sobre inversión pública, ¿sí? O sea, hay una dimensión de redistribución, pero también de inversión pública relacionada con la infraestructura, que puede mantenerse en el crecimiento, que puede mantenerse en el tiempo y generar un crecimiento de largo plazo. Entonces, esta desigualdad
la disminución de la desigualdad se explica en parte por la redistribución pública, la redistribución de ingresos gracias a programas sociales. De hecho, el salario mínimo real se multiplica casi por 3, es el crecimiento más espectacular, más que Brasil, bajo la época del MAS, más que Brasil, más que Ecuador, más que Paraguay, más que Perú. Mientras que en los primeros años antes del 2006 había habido una caída del salario mínimo real. Eso es bastante así espectacular. Una vez más, con respecto a los datos de la CEPAL-STAT. Otro punto interesante con respecto al Gini es que en el 2006, justo antes de la llegada de Evo Morales, Bolivia está por encima de Brasil. O sea, Brasil lo compara, siempre está en los estudios de desigualdad casi como uno de los países más desiguales del mundo, tan desiguales como Sierra Leona. Bueno, Bolivia estaba por encima de Brasil. Hay un problema con Bolivia que, bueno, que faltan datos, si uno quiere seguir la serie entre el 2009 y el 2011, pero bueno, hay una tendencia a la baja, una vez más, en toda la región, pero Bolivia empieza siendo un muy mal alumno, ¿sí? Porque tiene una desigualdad más importante que la de Brasil, pero Bolivia logra termina, digamos, cuando termina Evo Morales, Bolivia termina bien por debajo de Brasil, o sea, Bolivia pudo disminuir su desigualdad mucho más que Brasil, aun cuando los dos tuvieron el mismo, digamos, se enfrentaron al mismo contexto internacional y los dos tuvieron gobiernos progresistas. Sí. Hay disminución en Brasil, pero está mucho más atenuada que en el caso de Perú. Y mismo si Perú, como yo decía antes, tuvo el crecimiento del PIB por habitante más alto de la región, aún Perú tampoco logra bajar la desigualdad tanto como Bolivia. Ok, y todos tuvieron ese boom, ¿no? Porque muchos atribuyen el éxito al boom, que si no hubiera habido el boom, como usted dice, no hay un caso contrafactual, pero sí hay el poder compararlo, ¿no? Con países vecinos como el Perú, por ejemplo, que tuvo la misma situación. ¿Y nos puede explicar un poquito más sobre la estabilidad macro? Porque también el otro panelista mencionó que durante todos esos años el precio del dólar casi no cambió, y eso es algo muy como culturalmente después de los tiempos de inflación. Bueno, usted también es argentina, lo sabe. En los países de nosotros eso significa mucho, eso da mucha tranquilidad a la gente porque es la confianza. Y también hubo muchos subsidios al gas, y mucho desde la economía liberal era muy criticado esto porque eran distorsiones que se estaban haciendo y que eran insostenibles. ¿Cuán insostenible usted cree que fueron este tipo de políticas que al final, y sobre todo un poco como casi al final de los 13 años, que ya el boom de los commodities estaba en decadencia? ¿Cómo se vio en el límite estas políticas que no son tan famosas? Lo de los subsidios a algunos sectores claves, eso también fue un rasgo que se repite en la región, y de hecho no únicamente en la región. Pero creo que el punto fundamental, lo estás subrayando aquí, es el tema de la sostenibilidad. Si la disminución de la pobreza y la disminución de la desigualdad depende únicamente de precios internacionales altos y de tasas de interés bajas, claramente hay un problema de desigualdad que tarde o temprano se va a manifestar. Entonces, eso hay que repensar las políticas públicas con más inversión en tecnología, y en investigación y desarrollo, en educación aún más, para tratar de generar más encadenamientos, porque bueno, también es la agricultura que hace vivir a 1/3 de la población boliviana. Hubo un auge del quinoa gracias a que estaba de moda en Europa, Bolivia se hubiera podido transformar en el gran productor, pero claro, en el 2013, año de la internacional de la quinoa, en el que Evo Morales era el embajador y demás, el precio se había multiplicado por 5, pero bueno, cuando cae el precio de la quinoa, eso se generado por mucha volatilidad en los precios, bueno, las consecuencias son bastante fuertes. Entonces, hay políticas para sostener precios. ¿Cómo es que se sostienen estas políticas en el tiempo? Es una gran pregunta, y justamente
el tema de la sostenibilidad, más allá de contextos internacionales, se plantea más que nunca. Eso es fundamental. Y también otra cosa es que esta idea de que sí hubo una disminución de la pobreza, que estaba, bueno, bastante inspirada en una nueva organización de la sociedad que venía directamente inspirada de los movimientos indígenas, como el vivir bien, pero si bien existió, digamos, esta nueva organización o esta voluntad de llevarlo a cabo, los grupos indígenas no han salido tampoco masivamente de la pobreza. De hecho, Evo Morales ha sido criticado desde sus propios rangos porque, bueno, claramente es muy difícil poner en marcha semejante organización porque se requiere casi una revolución que tampoco no se ha hecho. Aunque, bueno, si queremos ahora hablar un poco de la cuestión indígena, hay una disminución generalizada de la pobreza indígena, si vemos antes y después de Evo Morales. La pobreza indígena o la pobreza negra, que es la terminología que utiliza la CEPAL, las estadísticas de la CEPAL, disminuye de 20 puntos de porcentaje desde el 2004. O sea, hay una disminución generalizada de la pobreza. Y también de la pobreza no indígena, ¿sí? Y la pobreza no negra, o sea que también es 19 puntos. Ahora, cuando nos interesamos a la pobreza extrema disminuye muchísimo más para los indígenas que para los no indígenas. La pobreza extrema casi disminuye de 5 puntos, mientras que para los no indígenas disminuye solo de 1 punto. Claramente los niveles son otros, claro. Pero bueno, hay una caída de la pobreza extrema. Y ahora quizás con respecto, creo que tengo unos datos que pueden ser interesantes, con respecto a esta idea de la gestión prudente de la macroeconomía, y el haber tenido un equipo económico, no voy a decir totalmente apolítico, pero un equipo económico sólido y que trabajó con mucha autonomía, es el Latino Barómetro que nos dice, como un hecho estilizado de la región, que hay una falta de confianza, o sea, la confianza interpersonal es de las más bajas del mundo. En el mundo es baja, de hecho la más alta es del 25%, pero para América Latina es de cerca del 9%, o sea, hay una falta de confianza interpersonal y también una falta de confianza para con las instituciones, la policía, el gobierno, el parlamento, etcétera, etcétera. Pero bajo Evo Morales pasa algo bastante particular y que es probable que esto también tenga que ver con la gestión sana de la macro, con esta cuestión de generar confianza. O sea, los que no tenían confianza se mantienen, siguen siendo los mismos, ¿sí? No hay diferencia en la evolución si vemos este índice de confianza del Latino Barómetro a lo largo de los 13 años de Evo Morales, ¿sí? Los que no tenían ninguna confianza en el gobierno se mantienen igual, pero los que tenían mucha confianza, ellos se multiplican por 3. Los que tenían algo de confianza también suben y los que tenían poca confianza disminuyen. Entonces, en términos generales, la confianza en el gobierno aumenta. Y esto me parece que es un punto también interesante, que es también, una vez más, como que se separa un poquito del resto de la región. Usted mencionó el buen vivir como el modelo no solo de macro, sino también en las políticas, me imagino, en las políticas públicas. Eso, como un poco comparándolo a la región, tal vez no a Ecuador, porque también tiene esta perspectiva del buen vivir, pero en otros países, ¿existe una diferencia de modelo que usted pueda decir como este es el buen vivir? Porque estoy tratando de identificar si es que el buen vivir es un modelo diferente a los modelos de la socialdemocracia, más que todo que son como de todas maneras atados al modelo neoliberal, ¿no? Entonces quisiera saber si de algún modo se puede identificar diferencias en las políticas. Con respecto al vivir bien o al summa causai en quechua, algo que me parece interesante subrayar de Bolivia fue lo que Evo Morales en 2014 se decidió hacer, que es salir de 30 años de acuerdos internacionales con la OIT y, no voy a enseñar nada nuevo aquí, legalizar el trabajo infantil, ¿sí? La idea de que los niños entre 10 y 14 años podían trabajar por cuenta propia y los niños entre 12 y 14 años podían trabajar para un tercero. Y de vuelta, esta idea de que, bueno, creo que en este caso se llevó muy lejos, ¿sí? En el caso de Ecuador se pretendía cortar, por ejemplo, con la explotación del petróleo en parques nacionales, pero no se pudo.
¿sí? Porque toda la deuda externa estaba ligada a la exportación de petróleo que ya estaba comprometida para con China, ¿sí? Capital e intereses. Pero bueno, Bolivia fue bastante más allá en romper estos acuerdos internacionales, ¿sí? Que bueno, es el único caso en América Latina, permitiendo ese trabajo infantil, y justamente como venías diciendo, bajo esta especie de cosmovisión indígena, pensando que el trabajo sigue siendo un formador, ¿sí? Como que el trabajo es una herramienta de formación, esta idea de que el trabajo pertenece a la comunidad, el trabajo comunitario familiar, porque los lazos de la comunidad son primordiales, y que esta idea también de que explotar al otro es impensable. ¿Y esto cómo se traduce? En que hubieron controles muy laxos. Por ejemplo, que no se controlaba la asistencia escolar no se controlaba, solo se controlaba las inscripciones. Y eso también es un punto importante. Esto me parece que sería como, bueno, el punto, la particularidad de Bolivia con respecto al Summa Causai. Ok, sí, es un poco difícil de poner en palabras la descripción, porque yo quiero especializarme en encontrar modelos de desarrollo alternativos o que de alguna manera compiten, porque ya como poniendo en una problematización mucho más grande, que es el cambio climático y toda la tendencia, incluso en la Unión Europea, de promover la economía circular. Entonces, la economía circular y este modelo de desarrollo del buen vivir son muy diferentes, porque es sobre los recursos compartidos. Entonces, es muy curioso como ver esas diferencias, que yo las tengo claras en términos ontológicos, de grandes observaciones, pero en términos de política. Este ejemplo que pusiste de eliminar los derechos o la protección del trabajo infantil, pero que significa totalmente diferente, que no necesariamente es un abuso, sino que es un avance a un trabajo comunitario, creo que es muy difícil de ver, ¿no? Esas particularidades. Pero entonces, ya para concluir, yo quería preguntarle un poco en el contexto de lo que hemos estado hablando, es que en los años del MAS han sido beneficiados por el boom, pero que ha habido sustanciales cambios y diferencias con respecto a la región, pero hay una parte, como un criterio de sostenibilidad, que todavía queda en signo de interrogación. Entonces, desde su perspectiva, más o menos al futuro, ¿cuál cree usted que son los retos más grandes del próximo grupo que entre? Creo que asegurar un proceso democrático transparente y sólido, y reforzar las instituciones. Más que nada, que la crisis de Bolivia es hoy ante todo política y también económica, por supuesto, por los efectos tan negativos de la pandemia hoy por hoy, pero creo que también es muy importante concentrarse primero en restaurar, digamos, un clima democrático importante, que es una condición necesaria para cualquier crecimiento y desarrollo económico. Bueno, muchas gracias de verdad por su tiempo. Como vimos, en definitiva, el desempeño de Bolivia en los años del MAS es excepcional, y prueba de ello es el aumento de la confianza general al gobierno, reducciones tremendas en la pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, como lo mencionó la profesora Vera, tampoco sucedió una revolución. Por un lado, vemos que en los años del MAS se incrementó la presencia indígena en el actuar y planeamiento político, lo cual se ve reflejado no solo en el testimonio de Álvaro sobre la participación indígena en ministerios, sino también en la puesta en práctica de los principios de la armonía con la naturaleza y reciprocidad en el aspecto práctico de las políticas. Pero por otro lado, encontramos dificultad en definir las diferencias con el modelo occidental y en explicar la falta de apoyo popular al segundo plebiscito en el 2019, que hubiera permitido la tercera reelección de Evo Morales. Además, si bien las instituciones internacionales como la CEPAL y el Banco Mundial respaldan los datos de crecimiento y mejoras en la desigualdad, también alertan sobre la sostenibilidad de estas políticas, y aún no han podido emitir un juicio de este modelo en términos de largo plazo. Las últimas elecciones se dieron el 18 de octubre
ganó Luis Arce Catacora con el Partido del MAS, obtuvieron el 55% de apoyo popular y si bien asumen optimistas el gobierno, afrontan no solo los retos de la sostenibilidad anteriormente mencionados, sino también un grave estado económico en el cual el gobierno de facto está dejando a Bolivia, con una caída del 11,1% del PIB. Según los datos reportados en el Instituto Nacional de Estadística en Bolivia, Bolivia pasó de liderar el crecimiento económico de Sudamérica a presentar una caída más fuerte de la economía en los últimos 40 años. Asimismo, el déficit fiscal, que ahora es del 12,1%, y el déficit del sector público financiero del 5,6% no pintan un buen panorama. Esperemos que la proposición de continuar con este nuevo modelo del buen vivir pueda responder a las expectativas y demostrar sus diferencias con el modelo occidental. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Piensa que estamos viendo un nuevo modelo en Bolivia? ¿Acaso el buen vivir es el modelo con mejores oportunidades para superar la crisis climática y de salud que estamos viviendo? ¿Cuáles son las implicancias de este modelo para los países andinos y de América Latina? ¿Estaremos acaso acercándonos a la reconformación de la organización sociopolítica pluricultural de los pueblos del territorio ancestral del Abya Yala? Me despido con las palabras del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, quien dice así: nuestra verdad es muy simple. El cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda. La tarea de formarnos como individuos equilibrados fue brutalmente interrumpida hace siglos. No la hemos concluido. Y el tiempo de la era del Ayllu y la comunidad ya está con nosotros. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Este trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo del Centro de Paz y Justicia en Nashville, el periódico hispano La Noticia de Nashville, Radio Free Nashville y las melodías del artista yacuchano Otoniel Callanchira. Mil gracias.